En Machos Alfa, la comedia y la crítica social se mezclan con historias que rompen los moldes tradicionales y una de las más interesantes es la que protagonizan Luz y Daniela. Luz es la pareja de Pedro, uno de los 4 protagonistas. Durante años ha vivido dentro de un marco bastante convencional, pareja estable, rutina clara, los roles tradicionales de toda la vida. Pero poco a poco, Luz empieza a sentirse atrapada, como si esa relación y esa vida no fueran capaces de darle la plenitud que realmente desea. Por otro lado, está Daniela, una mujer segura, directa, divertida, que no cree en etiquetas ni en normas rígidas. Representa lo opuesto a la rutina, espontaneidad, libertad y una forma distinta de mirar el amor. El encuentro entre Luz y Daniela se da en un ambiente inesperado, en esos momentos donde el guión de la vida parece desordenarse. Al principio, Luz la ve como alguien demasiado diferente, alguien que rompe todas sus estructuras. Pero precisamente ahí está la chispa. Daniela encarna todo lo que Luz nunca se permitió. Lo que empieza como una amistad marcada por la curiosidad, pronto comienza a convertirse en algo más. Daniela despierta en Luz una mezcla de incomodidad y fascinación, y Luz empieza a cuestionarse cosas que nunca había puesto en duda. Es el inicio de una historia que no solo habla de amor, sino de transformación personal, el paso de vivir según las normas ajenas a descubrir que hay 1000 formas de querer y que todas son válidas. Lo que comenzó como un simple cruce de caminos entre 2 mujeres opuestas empieza a transformarse en algo mucho más complejo y emocionante. Luz, que toda su vida había vivido dentro de un molde muy claro, pareja estable, rutina predecible, la idea de así deben ser las cosas, se da cuenta de que cada vez que está con Daniela, todo eso se tambalea. Daniela, con su personalidad libre y desinhibida, no se esfuerza en conquistarla ni en demostrar nada. Ella simplemente es como es, directa, espontánea, con un carisma natural que rompe el hielo sin proponérselo. Y eso, lejos de intimidar a Luz, empieza a atraerla. Porque Daniela representa lo que siempre estuvo fuera de su alcance, la posibilidad de ser auténtica, de vivir sin miedo al que dirán. Al principio, Luz intenta convencerse de que lo suyo con Daniela no es más que amistad. Una amistad rara, sí, pero nada más. Se repite que es normal sentir admiración por alguien tan distinto, alguien que la hace reír de maneras que ya no recordaba. Pero las señales están ahí, las miradas que se sostienen más de lo debido, los silencios incómodos que terminan en sonrisas nerviosas, los roces aparentemente casuales que dejan huella. Daniela, por su parte, nota esa tensión desde el inicio. Su intuición le dice que Luz se está descubriendo a sí misma y por eso no la presiona. Prefiere dejar que las cosas fluyan, darle espacio para que sea ella quien dé el primer paso. Y esa paciencia es clave. Hace que Luz, poco a poco, baje las defensas y empiece a confiar en lo que siente. Lo interesante es que esta complicidad no surge de manera solemne ni dramática, sino con humor, con naturalidad, con pequeñas situaciones cotidianas que se convierten en excusas para estar juntas. Una cerveza compartida, una charla que se alarga hasta la madrugada, un comentario que parece broma pero esconde una verdad. Cada momento suma y poco a poco la línea entre amistad y atracción se vuelve imposible de trazar. Luz comienza a sentirse viva de una manera que no recordaba. Descubre que no todo está escrito, que todavía puede sorprenderse, que quizá lo que siempre creyó que era su camino no era el único. Daniela no solo le ofrece una atracción distinta, le ofrece una nueva forma de mirar la vida, más libre, más auténtica, más suya. Y aunque ninguna lo diga en voz alta todavía, las dos saben que lo que está creciendo entre ellas ya no es solo complicidad, es deseo, es curiosidad, es esa chispa que anuncia que algo grande está a punto de ocurrir. La tensión entre Luz y Daniela había ido creciendo poco a poco, como una llama que se aviva sin que nadie la apague. Lo que al principio eran simples conversaciones divertidas o encuentros casuales, se había convertido en una rutina que ambas buscaban sin admitirlo. Cada vez que estaban juntas, el tiempo parecía detenerse, y cada vez que se separaban, quedaba la sensación de que algo había quedado inconcluso. Luz empieza a notarlo más fuerte en su vida diaria.
Cuando está con Pedro, ya no siente la misma chispa. Sus pensamientos se desvían constantemente hacia Daniela. Sus risas, sus gestos, esa manera de mirarla como si realmente la viera por primera vez. Y aunque intenta convencerse de que son tonterías, cada día le resulta más difícil ocultarlo. Daniela, por su parte, ya había captado desde hace tiempo lo que estaba pasando. Luz, con su timidez y sus dudas, no podía disimularlo. Pero Daniela sabe esperar, no quiere empujarla ni hacerla sentir culpable, quiere que sea ella misma quien decida cruzar esa línea. Y ese respeto, esa calma, hace que Luz se sienta aún más atraída, porque Daniela le ofrece algo que nunca había tenido, la libertad de elegir. El momento decisivo llega en una de esas noches largas, donde la charla se convierte en confidencias y las confidencias en silencios cargados de significado. Luz habla de lo vacía que se siente en su vida actual, de lo mucho que le pesa fingir que todo está bien cuando en realidad siente que algo falta. Daniela no responde con discursos ni promesas, solo con una mirada intensa, tranquila, que lo dice todo. Y ahí ocurre. Un gesto pequeño, casi tímido, rompe el muro. Una mano que se queda demasiado tiempo sobre la otra, un acercamiento lento, inevitable. Luz, nerviosa, da el primer paso y Daniela, con la ternura que la caracteriza, lo recibe sin dudar. El beso que comparten no es solo un acto de atracción, es la confirmación de que lo que sentían ya no podía seguir oculto. Ese instante cambia todo. Luz se da cuenta de que su vida no volverá a ser la misma, porque por primera vez ha dejado de vivir para los demás y ha hecho algo que responde a lo que realmente quiere. Daniela, en cambio, entiende que detrás de esa mujer aparentemente contenida hay un mundo enorme que recién está comenzando a descubrirse. El cruce de esa línea no es el final de nada, sino el verdadero comienzo, el inicio de un amor que nace en medio de la anarquía romántica, fuera de las normas, lejos de las etiquetas, pero lleno de verdad. Tras ese primer beso, nada volvió a ser igual. Luz y Daniela habían cruzado la línea, y aunque intentaron seguir como si nada, la verdad es que cada encuentro ahora estaba cargado de una intensidad imposible de disimular. Las risas compartidas se mezclaban con miradas cómplices, los silencios se volvían cada vez más largos, y el simple hecho de estar juntas bastaba para que todo lo demás pareciera perder importancia. Pero con la emoción llegó también el miedo. Para Luz, ese salto significaba cuestionar toda su vida, su relación con Pedro, su idea de familia, su propia identidad. Nunca se había visto como alguien capaz de romper con las normas y de repente se encontraba en medio de un torbellino emocional que la desbordaba. Daniela, en cambio, se movía con mayor seguridad. Había aprendido a no vivir pendiente de lo que otros pensaran y su forma de amar era mucho más libre. Esa diferencia de perspectivas fue lo que empezó a generar los primeros roces. Daniela quería disfrutar del presente, vivir lo suyo sin culpas ni etiquetas. Para ella, el amor con Luz era real y suficiente. Pero Luz no podía evitar pensar en las consecuencias, en el qué dirán, en cómo justificaría lo que estaba sintiendo. Esa lucha interna la desgastaba y a veces la hacía retroceder justo cuando más cerca estaba de Daniela. Y aún así, ninguna podía alejarse, porque lo que sentían era demasiado fuerte. Luz empezaba a descubrir en Daniela una ternura y una complicidad que nunca había experimentado. Y Daniela, que solía mostrarse dura y despreocupada, encontraba en Luz una sensibilidad que la tocaba en lo más profundo. Eran distintas, sí, pero esas diferencias hacían que encajaran como piezas de un mismo rompecabezas. Lo cierto es que vivían su relación en un terreno ambiguo, a ratos con la euforia de un amor recién nacido, a ratos con el temor de que todo se derrumbara en cualquier momento. Y esa mezcla de deseo y miedo era precisamente lo que le daba tanta fuerza a lo suyo. Luz sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, seguir con su vida anterior, cómoda y predecible, o lanzarse de lleno a lo desconocido junto a Daniela. Y aunque aún no lo decía en voz alta, en su interior ya empezaba a intuir la respuesta. La historia de Luz y Daniela había crecido entre complicidad y deseo, pero también entre dudas y silencios. Y como todo lo que se vive a medias, tarde o temprano tenía que llegar el momento de enfrentarse a la verdad.
Luz ya no podía esconder lo que sentía. Cada vez que estaba con Pedro, la rutina se le hacía insoportable, un guión repetido que ya no tenía sentido. Y aunque intentaba convencerse de que podía seguir con esa vida sin alterar nada, lo cierto es que su corazón ya estaba en otro lugar. Ese lugar tenía nombre, Daniela. El dilema se volvió evidente una noche en la que, tras una discusión con Pedro, Luz buscó refugio en Daniela. La tensión acumulada estalló en palabras y lágrimas. Luz confesó que no podía más, que vivía dividida entre lo que los demás esperaban de ella y lo que realmente quería. Daniela la escuchó con calma, pero con firmeza, y ahí fue clara. No voy a ser tu secreto para siempre, Luz. O decides o esto nos consume a las dos. Esa frase golpeó a Luz con fuerza. Por primera vez, entendió que ya no podía seguir escondiendo su verdad detrás de excusas. Lo que tenía con Daniela no era un capricho, ni una aventura, era amor. Y ese amor merecía algo más que encuentros a escondidas y silencios incómodos. El conflicto no era solo con Pedro, ni con su entorno. El verdadero conflicto estaba dentro de Luz, aceptar quién era y lo que sentía, aunque eso significara derribar todo lo que había construido hasta entonces. La idea la aterraba, pero también la liberaba. Daniela, por su parte, estaba en otro lugar. La amaba, sí, pero no estaba dispuesta a vivir una relación en la sombra. Para ella, el amor era valentía, autenticidad. Y aunque le dolía ver a Luz atrapada entre el miedo y el deseo, sabía que el siguiente paso no dependía de ella, sino de Luz. Ese fue el punto de inflexión. La relación ya no podía seguir igual. O Luz daba el salto definitivo hacia una vida junto a Daniela, o el peso de la indecisión terminaría por destruir lo que habían construido. El camino estaba claro, aunque la decisión final aún estaba por tomarse. Luz tenía frente a ella la oportunidad de elegir, y esa elección definiría no solo su futuro con Daniela, sino también quién quería ser de verdad. Después de semanas de dudas, silencios y confesiones a medias, Luz llegó al límite. La vida que llevaba con Pedro ya no le pertenecía. Cada gesto mecánico, cada conversación vacía, le recordaba que estaba viviendo una mentira. Daniela, en cambio, era la verdad. Una verdad que le daba miedo, sí, pero también la única que la hacía sentirse viva. La decisión no fue sencilla. Luz sabía que al elegir a Daniela tendría que enfrentarse al juicio de su entorno, a los comentarios de quienes no entenderían y sobre todo a la incertidumbre de empezar desde cero. Pero también sabía que, si no lo hacía, se condenaría a seguir apagándose poco a poco en una vida que ya no quería. Con el corazón en un puño, Luz eligió a Daniela. Eligió el amor que rompe esquemas, que no necesita etiquetas, que existe porque es real. Daniela, al verla dar ese paso, no la recibió con reproches ni exigencias, sino con la misma ternura que la había acompañado desde el principio. La abrazó y le recordó que amar también es tener el valor de ser uno mismo. Así, en medio del caos que caracteriza machos alfa, Luz y Daniela se convierten en el ejemplo más claro de lo que la serie llama anarquía romántica, la idea de que el amor no tiene que encajar en estructuras rígidas, ni en los modelos tradicionales, ni en las expectativas de nadie. El amor es válido porque se siente, porque transforma, porque libera. Su historia no es la de un cuento perfecto, sino la de un salto al vacío. Pero es precisamente ahí, en lo impredecible, donde encuentran la autenticidad. Luz descubre que nunca es tarde para escribir tu vida, y Daniela confirma que el amor verdadero se construye en la honestidad y la libertad. El final no es el cierre de un camino, sino el inicio de una nueva etapa, una en la que por fin Luz deja de vivir para los demás y se permite vivir para sí misma, y lo hace de la mano de Daniela, en un amor que no sigue reglas porque no las necesita. La relación de Luz y Daniela en Machos Alfa nos demuestra que el amor no siempre sigue las normas establecidas. A veces aparece cuando menos lo esperas, con la persona más inesperada, y te obliga a replantearte toda tu vida. Luz eligió arriesgarse, dejar atrás lo conocido y apostar por un amor auténtico, aunque eso significaba romper con todo. Y al final, eso es lo que nos recuerda su historia, que la verdadera valentía está en escucharse a uno mismo y en amar sin miedo.
Si este resumen te emocionó tanto como a mí, déjame un like para apoyar el canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿te identificas más con la seguridad de Daniela o con las dudas de Luz? Me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando esas historias de amor que rompen esquemas y nos inspiran a vivir con más libertad.